Lo que hemos estado señalando es lo siguiente. El ministro de Economía, el licenciado Miguel Seara Hatton, señaló que para este año se preveía o se proyectaba un déficit que podía estar entre 0 y un 1% del Producto Interno Bruto, porque al momento de él hablar había un superávit de alrededor de 5.000 millones de pesos. En base a eso y en el hecho de que solamente quedan 2 meses para concluir, pues es lógico que él diga, mira, puede ser que al final los ingresos sean suficientes para cubrir los gastos y por lo tanto no haya déficit, sería 0%. O mira, pudiera que gastemos más de los ingresos y pudiera llegar hasta un 1%, que sería un déficit de 53.000 millones de pesos, que a mí me parece mucho gastar 53.000 millones de pesos por encima de los ingresos en 2 meses. Ahora bien, ¿qué sucede? El ministro de Hacienda, el licenciado Jochi Vicente, envió al Congreso Nacional un proyecto de ley de modificación del presupuesto, en el cual establecía que este año se iba a cerrar con un déficit de 3% del Producto Interno Bruto. Pero un déficit de 3% del Producto Interno Bruto es casi 160.000 millones de pesos. Entonces, ese está todavía peor, porque eso significaría que tú estuvieras gastando más de 160.000 millones de pesos por encima de los ingresos en 2 meses. Y eso es prácticamente imposible. Entonces, yo añado la información ahora a el 12 de noviembre. Al 12 de noviembre, el déficit es de 13.000 millones de pesos. ¿Qué significa eso? Que para tú cerrar el año con un déficit de 160.000 millones de pesos, tú tendrías que gastar en 45 días por encima de los ingresos un monto equivalente a 147.000 millones de pesos. Y yo digo que eso no es posible. No es posible. Entonces, tengo por un lado al ministro de Economía diciendo que el déficit como mucho puede llegar a 53.000 millones de pesos. Y por otro lado tengo al superintendente, al ministro de Hacienda diciendo que son 160.000 millones de pesos. Entonces yo digo, bueno, ¿quién es que tiene la razón aquí? Obviamente que la va a tener más cercana el licenciado Seara Hatton, va a estar más cercano a la realidad que lo que está diciendo Hacienda. Ahora, me sorprende porque Hacienda tiene los datos. Hacienda tiene los datos. ¿Y quién es que le da los datos al ministro de Hacienda? Yo creo que es el director de presupuesto que se lo está dando. Exactamente. Entonces, y eso ahí hay un tema de cálculo que él tiene que revisar bien. No, pero eso está incluso publicado. Bueno. O sea, los datos que utiliza Seara son los datos de presupuesto. Correcto. Entonces, o es que no se ha registrado algún gasto y no se ha publicado esa información. Yo no lo sé. Yo no creo. Yo no lo sé. Yo lo que te puedo decir a ti, que el Fondo Monetario Internacional, te lo digo, óigame, si yo le estoy diciendo que el fondo está viendo esto y está diciendo, pero, óyeme, el fondo está aquí, hay una misión aquí en el país, haciendo el artículo 4, que es la revisión de todas las estadísticas macroeconómicas. ¿Tú te imaginas el fondo cuando le digan, no, el déficit va a ser 1, no, el déficit va a ser 3? Oye, también tengan en cuenta lo siguiente, los tenedores de bonos hacen sus evaluaciones y buscan la información de República Dominicana y verifican. Y están preocupados, no saben cuál va a ser el déficit. Y también las calificadoras de riesgo. No es lo mismo decirle a las calificadoras que este año va a ser un 1 o menos de un 1, porque dice de 0 a 1, ponle the expected value, el valor esperado, ponle 0.5, 0.6%. Pero óyeme, no es lo mismo decir eso a decir 3% del Producto Interno Bruto. Entonces mi recomendación a las autoridades, mi recomendación al presidente Luis Abinader es que lo llame a los dos y le diga, vamos a ver una cosa. Ustedes van a entrar en esa oficina en el Palacio, se me van a cerrar los dos y van a salir cuando tengan un dato, pero un solo dato del déficit público. De esa forma se van a poner de acuerdo, presidente. Óigame bien, se van a poner de acuerdo. Que se pongan de acuerdo ellos. Lo que no puede ser es que uno, el 8 de noviembre, me diga que el déficit va a ser entre 0 y 1%, es decir, que como máximo 53.000 millones de pesos, eso me dijo Seara, y 7 días después me mandan un proyecto al Congreso donde el déficit va a ser 160.000 millones de pesos. Obviamente que hay algo que está mal. Alguien está mal. Ahora, lo peor es que sean 2 funcionarios del equipo económico que estén dando esos datos tan disímiles. Que haya tanta discrepancia entre 2 elementos clave del equipo económico. El licenciado Seara Hatton, ministro de Economía, el licenciado Jochi Vicente, ministro de Hacienda. Es verdaderamente
Inconcebible que eso está sucediendo. Se lo digo, presidente. Está preocupado el Fondo Monetario Internacional. Así cuando hablo del fondo, hablo del Banco Mundial, hablo del BID, pero también entonces entro en el bloque de las calificadoras de riesgo. Están sumamente preocupadas con esta información. Y tenemos entonces también la información de los tenedores de bonos, que son los que compran y venden bonos de la República Dominicana y son los que se tienen que preparar para que el año que viene, cuando salga la República Dominicana, salga el gobierno de la República Dominicana a colocar bonos nuevamente, pues son los que van a comprar o vender esos títulos. Entonces, es importante darle la información correcta. Esa sería mi recomendación. Presidente, usted lo llama al Palacio, vengan por aquí. Y le dice, usted ve esa oficinita ahí, una oficinita pequeña, una oficinita de 1 metro por 1 metro, para que no se puedan mover mucho. En esa oficina usted le pone un escritorio. Le dice, óigame bien, ustedes dos van a entrar ahí y van a salir cuando tengan un dato, pero un solo dato del déficit fiscal de este año 2021.